Te canta, oh Dios, como un incienso en notas de amor. Quiero llegar hasta el lugar donde tu mano me pueda tocar. Mi corazón te canta, oh Dios, como un incienso en notas de amor. Quiero llegar hasta el lugar donde tu mano me pueda tocar. Eres el único soberano, eres magnífico, eterno Dios, eres altísimo, Dios poderoso, eres el único, eres el único soberano, eres magnífico, eterno Dios, eres altísimo, Dios poderoso, eres el único. Te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, eres el único. Te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, eres el único. Mi corazón Te canto, Dios, te canta hoy como un incienso en notas de amor. Quiero llegar hasta el lugar, yeah, donde tu mano me pueda tocar. Eres el único soberano, eres magnífico, eterno Dios, eres altísimo, Dios poderoso, eres el único, eres el único soberano, eres magnífico, eterno Dios, eres altísimo, Dios poderoso, eres el único. Te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, eres el único. Te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, eres el único. Así es, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, oh Rey del cielo, Rey de la tierra. Eres el Señor maravilloso. Eres el único Dios poderoso. Por eso te adoramos, Señor. No nos cansamos de elevar nuestra oración a ti, adoración, exaltación al Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Jesús, por amarnos tanto, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos. Ay, te adoramos. Ay, te adoramos. Ay, eres el único. Te adoramos.
Bueno, vamos a mirar cómo José perdona a sus hermanos. Se dice que la vida de José es la más parecida a la vida de Jesús en el Antiguo Testamento. José fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto, pero cuando volvió a encontrarse con sus hermanos, en lugar de enojarse, agradeció a Dios y lloró de mucha emoción a través de la vida de José. Vamos a mirar lo siguiente. Primero, José se encuentra con sus hermanos. El encuentro de José es algo maravilloso, es algo muy importante para la vida de él. No tiene ese dolor que de pronto pudo haber causado en la vida de José, porque por culpa de sus hermanos es que José pierde como su vestidura, pierde su autoridad, porque en la época de José el tener esta túnica de diversos colores, pero esta túnica llegaba hasta acá, hasta las muñecas, sus mangas, y también su vestidura bajaba hasta los tobillos. Esto quería decir que era un joven muy distinguido en la región, que era un joven que no tenía que sufrir, o sea que iba a ser como muy estimado, iba a ocupar un alto como trabajo en la sociedad. Pero por culpa de sus hermanos, él tiene que despojarse de esa túnica, y cuando él es vendido como esclavo, pues él ya esa túnica no la tiene, pero cuando él llega a la cárcel por culpa de la mujer de Potifar, entonces allí tiene que quedar como en ropa interior, o sea, él tiene que pasar por una vergüenza. Pero José no carga su corazón. José es un hombre íntegro en la presencia de Dios. Es un hombre que fue escogido con un propósito, y el propósito con el cual José fue escogido fue que él fue un hombre soñador. Él fue un hombre que tenía muy en claro cuál era el propósito por el cual Dios lo había llamado. Entonces miramos que José, cuando se encuentra con sus hermanos, él no les saca a relucir nada, y entonces él los perdona. Pero quiero también decirles que hay personas que de pronto lo han perdido todo desde su niñez, o de pronto cuando estaban en algún trabajo, pero han guardado un sentimiento ahí de culpa, o han dejado llenar su corazón de mucho dolor. Pero vemos que José es un ejemplo de vida para nosotros seguir. Él pasa de ser un muchacho amado de su padre, él cayó a una vida más baja, pero aunque parezca una situación desesperante y parece que de pronto él podía estar lleno de ira, de enojo contra las personas que lo llevó a esta situación, pero José no se dejó llevar por los sentimientos. Entonces, ¿qué quiero enseñar en el día de hoy con esta palabra? Es que nosotros no podemos dejarnos llevar de nuestros sentimientos, nosotros no podemos dejarnos llevar de las situaciones, porque aunque José tenía todos estos privilegios, pero pasa de una mejor vida a una vida pues muy regular, porque él primero pues es vendido como esclavo, y como nosotros lo podemos mirar, él pasa por la cisterna, pero también luego cuando pasa a la cárcel, pero su corazón no se llena. Aún en medio de la esperanza, de la desesperanza, sirvió a Dios con fidelidad, y el Señor le prosperó. Eso fue lo importante de José, que aunque él estaba en una situación difícil, pero él le sirvió a Dios, él decidió servirle a Dios. Él no perdió de vista a ese Dios que le fue fiel a él, y él también fue un hombre fiel para Dios, él fue un hombre íntegro. Entonces, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¡Qué bendición! O sea, como él no estaba pendiente de su dolor, Dios lo prosperaba, porque hay cosas que en la vida no nos dejan a nosotros tener una completa comunión con Dios, y es cuando nosotros tenemos resentimiento, cuando nosotros tenemos esas raíces de amargura, cuando nosotros odiamos, cuando nosotros tenemos rencor, ahí no está la presencia de Dios. O sea que eso hace como una división entre Dios y yo.
Pero en el caso de José no le pasó esto, porque José dice que fue un hombre íntegro y que por eso entonces Dios le prosperaba. Él pudo ver que Jehová estaba con él y que en todo, pero en todo lo que él hacía, Jehová, la mano de Dios estaba con él. Sea la situación que enfrente en este momento, si Dios está con nosotros, somos más que vencedores, nos lo dice Romanos 8:37. Entonces nosotros tenemos que creer esas promesas, nosotros tenemos que creer esas promesas que Dios tiene para sus hijos. Y es que nosotros tenemos un Dios grande y poderoso, y es que es el Dios que está con nosotros nos prospera, el Dios que está con nosotros nos ayuda, es nuestro ayudador, es nuestro pronto auxilio. Entonces muchas veces nosotros perdemos de vista a ese Dios grande que tenemos porque ponemos nuestra mirada en los problemas, ponemos nuestra mirada en los rencores, ponemos nuestra mirada en el dolor que nos causaron y por eso es que no podemos ser unas personas prósperas como lo dice la palabra de Dios. Por eso es que no podemos tener a ese Dios grande y poderoso que está con nosotros. Ese Dios que dice que si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, sea la situación que sea, nosotros tenemos que determinar que vamos a alabar a Dios. Y yo tengo que determinar que es mi Dios el que está conmigo. Y quiero decirles también que José, después de 13 años, por la gracia maravillosa de Dios, interpretó el sueño del faraón y su estado cambió de preso a gobernador. O sea, duró 13 años. Y uno pensaría que al leerlo uno cree que esto se llevó poco tiempo, pero fueron 13 años. Pero miren la importancia de que entonces José pasa de esclavo, pasó a ser el gobernador. Sus primeros 7 años de abundancia recogió el trigo y la provisión en gran manera para los 7 años de hambre. O sea, fue un hombre que Dios usó con estrategia, fue un hombre que era un buen administrador. Y llegó el hambre como José había dicho y comenzó a repartir las provisiones entre el pueblo y vendió también a las personas que venían de otros países. O sea, él le dio la provisión a todas las personas que venían de otros países porque ese fue el sueño que Dios le había dado y se cumplió totalmente como Dios se lo había mostrado. Por eso nosotros cuando no dejamos albergar ninguna situación en nuestro corazón, podemos estar confiados de que Dios nos habla. El segundo año de hambre llegaron los hermanos de José para comprar alimento, es decir, luego de 13 años de esclavitud, más 7 años de abundancia y 2 años de hambre, en total son 22 años. Después llegaron los hermanos de José. Ellos no sabían que José era el gobernador de Egipto. Pasaron 22 años. Y miren que pasaron 22 años, pero en esos 22 años Dios guardó a José, Dios lo preservó, pero podemos mirar que Dios se glorificó en la vida de José. Y entonces dice que cuando los hermanos se arrodillaron delante de José, él se dio cuenta que eran sus hermanos y se cumplió lo que él había soñado hace ¿cuánto? 22 años. Pero muchas veces Dios nos habla y nosotros queremos que esa palabra se cumpla ya. Pero Dios a veces nos permite que nosotros pasemos más tiempo porque nosotros tenemos que esperar en Dios. Nosotros tenemos que tener la completa seguridad de que Dios está con nosotros, pero que es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo que yo quiero. Mire que pasaron 22 años para cumplirse este sueño que Dios le había dado a José y cuando él ve a sus hermanos allí. Entonces, después que regresaron nuevamente a comprar alimento, trajeron a Benjamín y cuando vio a su hermano después de 22 años, ya no podía contener más sus lágrimas y lloró. Así dice en Génesis 45 del 1 al 2. Entonces miramos entonces que él no pudo contener sus lágrimas, pero esas lágrimas no fue de tristeza ni de dolor, sino de alegría. Entonces, las lágrimas de José no se trataban de ira ni de odio, no eran lágrimas de rencor contra sus hermanos. Ahora están aquí ustedes que me hicieron pasar por tiempos muy duros. No, él no les dijo así, más bien fue conmovido
de volver a ver a sus hermanos, o sea, estuvo muy feliz, muy dichoso, porque para él fue una alegría. Entonces, muchas veces nosotros cuando alguien nos hace daño, lo primero que pensamos es en reclamarle, en decirle, pero fue que usted me hizo tal cosa, pero eso no. José no es así. En José, entonces por eso nosotros vemos que es un prototipo de Jesús, porque es muy, pero muy diferente. Ahora quiero decirles que José consolando a los hermanos, o sea, el segundo punto, José consolando a los hermanos. Los hermanos de José quedaron perplejos cuando se dieron cuenta que José era el gobernador de Egipto, era el hermano que ellos habían vendido. Pensaron dentro de sí, ahora estamos todos muertos. Estaban temblando de miedo, pero José les habló diciendo, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, muchas veces cuando nosotros pasamos circunstancias o tenemos que pasar pruebas, ahí puede haber una bendición para nosotros, pero todo depende como nosotros también dependamos de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces se pierde el propósito de Dios? Porque nosotros nos enredamos, porque nosotros empezamos a renegar en contra de las personas o aún en contra de nuestro buen Dios. Pero José perdonó a sus hermanos de una vez por todo, quienes habían causado gran dolor en su vida. Hay un gran poder en el perdón. Cuando nosotros perdonamos de verdad, el perdón cura a sí mismo y sana también a las personas que ocasionaron las heridas. Miren que en ellos ahí lo podemos ver. Podemos ver que ellos se perdonaron y que fue un perdón para siempre, y aunque hubieron muchas heridas y dolor, pero ellos allí no lloraron ya de tristeza ni porque José empezó a decirles cosas, sino que lloraron de alegría. Y recordemos que cuando también en San Mateo capítulo 6, el verso 12, cuando Jesús habló de que nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden. O sea que nosotros, para que Dios nos perdone, nosotros también tenemos que perdonar a todas las personas que nos ofenden, porque es un mandato. Y si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden aquí en la tierra, cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios no podemos entrar, porque no hemos perdonado, porque al cielo no puede entrar cosa inmunda. Y si nosotros no perdonamos, nuestro corazón no está apto para la presencia de Dios. Es decir, antes de presentarnos delante del Señor en adoración, dice la palabra de Dios, o aun cuando nosotros traemos la ofrenda, si nosotros traemos la ofrenda y nos acordamos que tenemos alguna situación con nuestro hermano, yo tengo que perdonarla. Dice que con mi prójimo. Dice, primero debe de reconciliarse con aquella persona y luego presentarse delante del Señor en adoración. Si ha peleado de pronto con su pareja, con sus hijos, el día antes de ir a la iglesia o en el momento que va a escuchar la palabra, lo mejor es primero pedir perdón y así nosotros poder tener una comunión directa con Dios, o sea que nada estorbe nuestras oraciones. El esposo, la esposa, entonces se deben de perdonar, por grande que sea la ofensa. Hay que pedirle a Dios para que sea Dios el que coloca su mano ahí sanadora en el corazón y nosotros podamos ser libres de cualquier dolor, de cualquier situación que haya venido, así sea por el esposo, la esposa, los hijos, un vecino o quien sea. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos y pedirle perdón, decirle perdón por haberle lastimado, o llamarle, o mandarle una nota, o mandarle algún detallecito a la persona que sienta que nosotros nos estamos identificando con ella. Entonces, en tercer lugar, les quiero decir que José puede ver la mano de Dios a favor de él. Entonces, vamos a mirar. El Señor estaba con él. ¿Por qué? Porque él decidió perdonar. José reconoció la providencia y la guía de Dios en toda su vida. Entonces miramos que estaba lleno de la gracia de Dios, porque él perdonó a sus hermanos y los amó y se convirtió en un gran obrero de Dios.
Y eso es lo que Dios también quiere con nosotros, ¿no? Que nosotros podamos perdonar y que nos convirtamos en esos siervos de Dios, en esos siervos aprobados por Dios. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces quería decirles que José pudo ver a Dios como su proveedor. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. En todos los episodios que tuvo que vivir José, Dios le demostró a José que estaba con él, guardándolo, que le estaba protegiendo, y era con un propósito. Entonces yo quiero invitarle para que usted cierre sus ojos y usted se pueda conectar con Dios y usted pueda decir también las palabras que nos dice el salmista David, donde dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero esta palabra se cumple solamente cuando nosotros podemos perdonar, cuando en nuestro corazón no hay ningún rencor, cuando nosotros podemos decirle al Señor que Él esté con nosotros. Entonces vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder hablar tu palabra. Señor, pero hoy hemos podido mirar cómo José perdonó a sus hermanos y no hubo ningún dolor ni ningún rencor. Pero también podemos ver cómo José los consoló y cómo José no estuvo ahí para juzgarlos, sino que estuvo para ayudarlos y para estar pendiente de ellos. Padre, y también podemos ver cómo Dios estuvo con José, pero cómo lo pudo lograr, porque no albergó ningún dolor en su corazón, ni rencor, ni odio. Y hoy yo te pido para que cada persona que ha escuchado esta palabra, Señor, también se pueda conectar contigo y también pueda tener ese corazón íntegro al perdonar, sea con la persona que sea, Señor, sea el dolor que le haya causado, pero que pueda tomar la decisión de perdonar. Gracias, Señor, porque este tiempo donde hemos hablado del perdón ha sido un tiempo maravilloso, Señor, un tiempo donde hemos podido, Señor, también reconocer, Señor, que necesitamos perdonar, pero también podemos reconocer que tú nos has guardado y que nos has guardado con un propósito, Señor. En tus preciosas manos quedamos. Amén.